Bueno, tú decías que, y ya entrando más a nosotros los bárbaros, que nosotros los bárbaros buscaba ser una ruptura con el cine indigenista clásico, digamos el cine de San Ginés o el cine de Ruiz, ¿no? Que es obviamente anterior, pero podemos encontrar obviamente a otros autores del cine nacional que pueden haber trabajado el tema indigenista. Pero si pensamos en una definición clásica del indigenismo, al fin y al cabo el indigenismo es, digamos, toda esta tradición de intelectuales blancos que piensan lo indio, Ujú. ¿no? En ese sentido, ¿es una ruptura o una continuidad con el indigenismo? Pues que ahí sí hay una ruptura porque yo no he intentado teorizar sobre los aymaras desde afuera, sino dialogar con los aymaras y ver hasta qué punto yo puedo hacer una película aymara con ellos, ¿no? Entonces, es muy consciente de, sí, yo soy un blanco, pero creo que la película hace muy evidente y por eso salgo yo y sale mi equipo diciendo qué estamos filmando, no sabemos qué estamos filmando, porque para mi equipo era un viaje a ciegas, no hablaban aymara ninguno de ellos, pero estaban filmando aymaras y tenían que hacerlo de la mejor manera y con los elementos que tenían. Entonces, si bien el indigenismo es si quieres, es un elemento colonizador y paternalista, más bien la película rompe eso porque trata de ser lo más horizontal posible, de establecer esos vínculos y el discurso no existe a partir, sino en la medida que es un ensayo con ellos y es una puesta en escena en donde nos estamos divirtiendo ambos, cada uno desde donde le ha tocado, ¿no? O sea, frente a la cámara o detrás. Pero tratar de blanquear lo más posible, ¿no? O sea, por eso sale el equipo, ¿no? Bueno, no sabemos qué estamos haciendo, lo dicen literalmente, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y esa es como esa lealtad, no sabemos qué estamos haciendo, o sea, literalmente no sabían lo que estaban haciendo. Y era el peligro totalmente, o sea, radicalizar todos esos postulados, porque yo, ¿qué encontraba? O sea, hablas de aymaras y es pensar en la montañita, en la oveja, en el paisaje, ¿te das cuenta? O sea, una La aymara es postal. parte del paisaje. Entonces, no tengamos paisaje. Esa película no hay paisaje. ¿No? Y es una decisión de ruptura, justamente. O sea, porque si piensas el indigenismo clásico, justamente es el Tamayo, ¿no? O sea, es parte del paisaje, es parte es la fuerza nacional, es no sé qué. Entonces, es muy consciente de decir no tengamos paisaje, abstraigamos el espacio, que a mí me parece importantísimo eso. Entonces, abstraigo, es absolutamente evidente que el 80% de la película está filmada en un estudio. Eso te iba a decir, es por eso que optas por interiores y no por esos majestuosos No, y tener el paisajes turísticos. nevado. Claro, no me interesaba la postal, nunca me interesó. Entonces me interesaba más bien abstraer el espacio y que nos concentremos en ya, perfecto. Entonces, ¿qué es ser aymara? Si no es el paisaje, entonces dime eso. Entonces es cultura, es la manifestación de cómo entender el espacio, es entender que el lenguaje es la punta del iceberg, ¿no? Hay toda una cultura detrás que más bien se manifiesta por un lenguaje, ¿no? Y ahí era muy consciente que era una película sobre la escritura, sobre el cine y esa relación, el cine como escritura que se está haciendo el momento en que se manifiesta. Entonces había como todos esos elementos que yo he sido muy consciente de que había que tomarlos en caliente y esa película era un reto en ese sentido, ¿no? O sea, no contar la historia de los aymaras no tenía ningún sentido, sino más bien entender que 500 años después existe una herramienta que se piensa a sí misma y que se puede manifestar con ellos. Y ese era el reto, ¿no? O sea, por eso la película empieza con ese epígrafe que es así como ya, ¿qué es ser una película aymara? Alguien quien habla, ¿no? Y por eso el Clemente cuando cierra dice, sí, yo he estado representando un montón de cosas, me estaba representando a mí mismo y hay que pensar qué está pasando, digamos, porque se puede perder. La estrategia de enmascaramiento de los aymaras ha hecho que se indefinan, ¿no? Entonces se han mezclado tanto, su estrategia de sobrevivencia ha sido tan funcional que en este momento no pueden separarlas, ¿no? Entonces no pueden identificarse. Ahí sí hay un problema enorme para lo multi, porque en algún momento todos vamos a hacer lo mismo. Pensar, o sea, cuando ella describe el Génesis en Aymara, es lo que nos va a pasar hacia adelante, ¿no? O sea, lo puedes manifestar en otro idioma, pero sigues pensando igual. Entonces ahí es enorme. Entonces, este país se va a engañar. O sea, vamos a tener 36 lenguas, pero vamos a pensar igual. Y ahí es un peligro enorme. O sea,
no sé, horrible. Pero en ese caso, ¿las culturas deberían ser estáticas o son dinámicas y tienen que adaptarse a las condiciones? Sí, pero ahí, o sea, me estás pidiendo toda la intelectualidad del siglo XX, ¿no? Es como, ninguna cultura es estática, pero ahí es hasta qué punto vincularse es ser igual. O sea, el diálogo es complejo en ese sentido, porque tienes que ser muy consciente de lo que eres tú para poder dialogar con el otro y en algún punto saber cuál es tu límite. Y eso no lo sé, digamos, o sea, yo no tengo esa capacidad. Me interesaba cuestionar eso y poner la pregunta ahora, un 2019 en donde todos nos declaramos plurimultis y todos somos felices y todos somos diferentes, o encontramos que no es así, ¿no? O sea, esas culturas se van a morir pensando igual que los blanquitos occidentales perfectos. Entonces hay algo que tal vez tenemos que trabajar de diferente manera. ¿Es posible construir un diálogo cuando no se entiende al otro? Si hay respeto de ambas partes, o sea, si hay una intención de diálogo, o sea, cuando hablas de diálogo, la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, tiene que haber dos que quieran hablar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hemos tenido un desbalance enorme porque los que teníamos los medios o el grupo que detentaba las posibilidades adscribía, y eso se llama una diglosia. Hemos vivido una diglosia audiovisual, si quieres, ¿no? O sea, un grupo le establece reglas a otro y lo representa. O sea, por eso vuelve Sebastiana, que me parece el corto que todo el mundo celebra, pero que también es el más pernicioso, ¿no? O sea, Ruiz agarra y dice, así son los urus. Y no hay ningún uru que diga, che, esto es una mamada, porque no tiene los medios suficientes como para enfrentarse a eso. Entonces ahí vamos a vivir todo ese tipo de conflictos porque, o sea, y llega el crítico uruchipaya Pedro Sus y dice, sí, es la manifestación legítima de los uruchipayas. No sé si es una manifestación legítima. ¿Entiendes ahora lo que te decía tu abuelo? Que volvieras a tu pueblo, eterno pueblo, por el que velan los dioses de la tierra y aquellas mágicas deidades supremas que nos miran de lo alto, desde lo infinito. Sí, parece como si desde su tumba el abuelo te estuviera diciendo, vuelve Sebastiana, no importa cuán dura sea nuestra vida, algún día la luz brillará también para los chipayas. Es muy complejo también eso, ¿no? O sea, el cine se vuelve un instrumento de colonización y siempre lo ha sido. O sea, salirse de eso más bien, ahí yo creo que esta película es muy deudora de Flusser por eso. O sea, ¿qué puede hacer el cine para no ser un espectáculo, para no ser un instrumento de colonización? Y ahí esa era mi pregunta todo el tiempo. O sea, salirme, abstraer el espacio, que dejen de ser el paisaje y que hablen, que se manifiesten y que digan lo que quieran decir sobre su propia cultura. Yo solo les daba un precepto. Entonces es como, juguemos a eso. Tal vez ese es un camino posible para encontrar una película aymara. Uh-huh. O sea, lo que es interesante porque Nosotros los Bárbaros es una película que, como Saldos, está construida de distintos fragmentos, ¿no? Que tú los has montado para generar un discurso. Lo que es bien interesante de esta peli es que casi cada uno de los fragmentos como que te deja con sed de más, digamos, ¿no? O sea, como que me hubiese gustado que el corte de esta peli sea como más largo, o sea, como 4 horas más, porque como que encuentras como mucha potencia en cada parte. Pero por cuestiones de tiempo creo que ya vamos a tener que ir cerrando, pero sí me gustaría que dialoguemos sobre un punto que me parece fascinante de la película, y es esta búsqueda de un lenguaje escrito aymara, ¿no? O sea que evidentemente quienes han indagado más sobre la lengua aymara saben que hay vestigios de una lengua escrita aymara, digamos, ¿no? Pero en el colegio siempre se nos enseña, no, las culturas precolombinas no escribían. Lo que me parece interesante es por qué es tan importante encontrar un lenguaje escrito. Y si hasta cierto punto la necesidad de encontrar un lenguaje escrito es una forma como de reconocer que ese otro bárbaro salvaje es también civilizado. Sí, o sea, en sí el título va de la ironía también, ¿no? O sea, nosotros los bárbaros es como decir, claro, nosotros somos los incultos, pero tenemos toda esta manifestación. O sea, es un discurso
funcional a ese tipo de pensamiento, ¿no? No, estos son un grupo de mierda que no ha escrito nada, entonces no son cultos y no tienen el mismo valor que yo. Entonces era jugar con eso y por eso enfatizar en la abstracción, ¿no? O sea, lo abstracto supuestamente está vinculado con la capacidad de pensamiento, más cuestiones, y por eso los aymaras se manifiestan en esos lugares más abstractos, ¿te das cuenta? Y esa búsqueda era justamente el punto nodal de buscar en la escritura o encontrar eso, porque era el fetiche de la occidental. El fetiche europeo es, sí, o sea, la escritura certifica que hay civilidad, ¿no? O sea, porque pensamos así. Mucho gusto. ¿Qué apellido? ¿Qué apellido? Clemente man la ruta atwa. Clemente la ruta. Mamani la ruta. Ah, ya. Sangha de lata. Nana que Está bien, hermano. Nana que está en las matada que está. Ah, ya. Nara kata na kan lipchit lurata. Ya. Chaqatas apaki ya kata. Pichantas khayas afaki aquí cuart nana que aquí cuadro ha. Acá lipchit lurata nana lipchit lurata. Acá lipchit. Ya. Ketcha. Kamsa pesa chaqata khayse. Ya kata na kan khara que se. Pues sí. Mama, wawas inhita acá lipchit. ¿No? O sea, nos meten en la cabeza desde muy pequeños que no, estas culturas son milenarias, son antiguas, pero son pelotudos, ¿no? Entre comillas, porque no escribían y entonces no hay nada que nos pueda decir que eran grandes civilizaciones, pero los griegos hace 2000 años sí escriben y entonces por eso podemos decir, o los egipcios tienen escritura, ¿te das cuenta? Entonces había un gesto de ironía y de, o sea, el humor en esta película, creo que ese humor a mí me gusta trabajarlo porque hay mucha ironía y mucho simbolismo y hay que encontrarlo, digamos, ¿no? Es como, pero era muy divertido hacerlo, digamos, ¿no? Esa codificación me parece, tal vez es un lugar donde me siento muy cómodo, ¿no? O sea, de trabajar ese tipo de manifestaciones y que si las encuentras bien, si no, puedes pasarlas, no pasa nada. Creo que ese punto de la escritura lo vincula directamente con el cine, ¿no? O sea, porque si no hay escritura, si no fuera un fetiche europeo, no existiría el cine, ¿no? O sea, porque está encadenado con la escritura, el grabado, la fotografía y el cine, ¿no? O sea, es un punto súper importante. Entonces, tal vez en la película, que es una búsqueda fallida, porque vamos 80 años, es el libro de Ibarra Grasso es del 53, entonces estamos 70 años después buscando un tipo de escritura que él encontró en los 40 y que nadie le dio bola. Entonces es como ir a, tal vez en la misma dinámica de, ¿podemos escribir otra manera con los aymaras? Perfecto. Ya para ir terminando, hay dos cosas que me parecen interesantes y tal vez con eso podemos cerrar, que es justamente, a diferencia de mucho cine etnográfico, o de cine observacional, de documental observacional, en esta película tú no te quedas solamente fuera de plano, sino apareces en el plano, y es interesante ver cómo muchas veces el director está más perdido que el sujeto al que está retratando. Eso me parece interesante. Y por otro lado, o sea, ¿crees que todo este cine que se está produciendo en las zonas rurales, digamos, que puede ser llamado cine, puede ser llamado video, puede ser llamado audiovisual capitular, lo que tú quieras, puede ser la aproximación o el germen de un cine aymara? Mi presencia en la pantalla era como evidenciar la relación con el Clemente, que era como la parte más, el corazón duro de la película está ahí, digamos, ¿no? O sea, a mí me interesaba como romper ese paternalismo de yo estoy encima o porque yo soy el director, o sea, quería hacer como evidente eso, ¿no? Que me parecía importante con el Clemente, porque habíamos construido, yo he trabajado con el Clemente 2 años como para llegar a ese nivel de relacionamiento, y que creo que la película lo hace bien, o sea, logra dar cuenta de eso, y por eso también tiene esa potencia de las puestas en escena, ¿no? Son los mismos personajes que van jugando en otros escenarios y eso rompe la etnografía, ¿no? O sea, ya la ficcionalidad con la que está construida, me interesaba oponer esos artificios. Y sobre todo desvirtuar esto de yo me pongo en el mismo plano aunque yo lo he montado, de mi equipo, ¿no? O sea, yo no sé muchas veces qué está pasando, entonces quería hacer como en el montaje también hay como esas indecisiones y toma de decisiones
no sabemos qué estamos filmando o no entendíamos ciertas cosas y la traducción a veces es medio mala y es porque es así, digamos, ¿no? Nuestra relación era en ese sentido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Encontramos. Deberíamos tener una tienda de la iglesia. Nos miran como extraterrestres, es muy divertido. Sí, pero hay que saludarlos por respeto. Sí, Eso es siempre. amor, hermano. Siempre, siempre. Sí. Y lo que yo he visto mucho en el cine que se produce en las provincias, en La Paz y en otros lados, creo que no es tanto una expresión genuina, sino más bien es un espectáculo genuino, ¿no? O sea, toda la referencia que trabajan en el campo es género, ¿no? O sea, si vos ves, casi la mayoría que se produce es cine de terror o es policial o es cosa. Entonces, creo que no hay una búsqueda personal en el campo a partir del cine en Aymara que puedas decir sí. O sea, aquí hay una pregunta sobre qué es ser Aymara en el cine. ¿Te das cuenta? O sea, creo que no hay una película, o yo no he visto, tampoco es que sea un experto y no he visto mucho que digamos, pero lo poco que he visto es que es género, ¿no? Es tratar de contar lo mejor una historia o meterse en el terror más preciso utilizando elementos locales, ¿no? O sea, creo que hay una fórmula y una referencia muy precisa, pero no sé si ahí puedes hablar de identidad. Yo creo que más bien puedes hablar de influencia y de, si quieres, ahora que se habla de colonialidad, ¿no? O sea, hay una idea que ha sido construida en otro lugar que la tratan de emular con los medios que tienen en las provincias. No sé si es genuino eso, ¿no? O sea, es tu gusto. Muy bien. Bueno, quiero agradecerte, Juan. Evidentemente, sobre este último punto podríamos haber hablado otra hora y media más. Sí. Pero bueno, siempre el tiempo es un tirano. Quiero agradecerte por habernos acompañado, por habernos permitido hablar sobre tu obra y concretamente sobre esta interesante película que es Nosotros los Bárbaros, que animo a que los espectadores la vean. Si hay algo que a mí siempre me va a entusiasmar de tu cine es que es un cine que abre la posibilidad de pensar, de interpretar, de discutir, y creo que de eso se trata muchas veces, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, con eso terminamos. No, gracias a usted.